Mi suegra intentó destruir mi matrimonio mintiendo sobre mí durante años, hasta que descubrí sus mensajes y la expuse delante de toda la familia en Navidad. Me llamo Ana, tengo 31 años y llevo 8 años casada con Miguel. Y esta es la historia de cómo mi suegra Patricia estuvo años envenenando a mi esposo contra mí hasta que todo explotó de la peor manera posible para ella. Todo empezó el día de nuestra boda. Patricia llegó tarde a propósito vestida de blanco llorando durante toda la ceremonia. En ese momento pensé que solo estaba siendo dramática porque su único hijo se casaba. Miguel me dijo que no le hiciera caso, que así era ella muy apegada a él. Yo no quería empezar con el pie izquierdo así que dejé pasar todo. El primer año fue relativamente tranquilo. Vivíamos a 2 horas de distancia de Patricia así que las visitas no eran tan frecuentes. Pero cada vez que íbamos ella me hacía comentarios pasivo-agresivos. Que si la casa estaba algo desordenada, que si la comida tenía mucha sal, que si Miguel se veía más delgado. Siempre con esa sonrisita falsa. Miguel nunca decía nada. Según él yo malinterpretaba las cosas, que su mamá solo quería ayudar. Empecé a sentirme loca como si estuviera exagerando todo en mi cabeza. Las cosas empeoraron cuando quedé embarazada de Sofía. Patricia insistió en venir a quedarse con nosotros 2 semanas antes de la fecha probable de parto. 2 semanas se convirtieron en 3 meses. Literalmente 3 meses viviendo en mi casa criticando cada decisión que tomaba. Que si no debía comer esto, que si estaba subiendo mucho de peso, que si debía hacer más ejercicio. Un día me encontró llorando en el baño porque las hormonas me tenían hecha un desastre y me dijo que las mujeres de antes no eran tan débiles, que ella tuvo a Miguel sin epidural y sin llorar. Miguel seguía sin ver nada malo. Para él su mamá solo estaba preocupada, solo quería lo mejor para mí y para el bebé. Yo ya no sabía cómo explicarle que sus comentarios me estaban destruyendo emocionalmente. Cuando nació Sofía, Patricia prácticamente se adueñó de mi hija. No me dejaba cargarla, decía que yo lo hacía mal. Que si le ponía mucha ropa, que si no era suficiente. Cambiaba los pañales sin preguntarme, se levantaba en las noches antes que yo para atenderla. Me sentía como una visita en mi propia casa. Le pedí a Miguel que hablara con ella, que necesitábamos nuestro espacio como familia. Discutimos. Me dijo que estaba siendo egoísta, que su mamá había dejado su casa para ayudarnos, que debía estar agradecida. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes aunque Patricia seguía ahí. Finalmente se fue cuando Sofía cumplió 2 meses. Pensé que podría respirar pero empezó a llamar todos los días. Todas las noches justo cuando estábamos cenando sonaba el teléfono. Miguel hablaba con ella 1 hora, a veces más. Yo quedaba sola terminando de comer, recogiendo la cocina, bañando a Sofía. Le pedí que pusiera límites. Me dijo que no podía, que era su madre, que ella estaba sola. El papá de Miguel había muerto hacía 5 años y Patricia no había vuelto a hacer su vida. Toda su existencia giraba alrededor de su hijo. Los fines de semana teníamos que ir a visitarla sin falta. Si no íbamos, Patricia lloraba por teléfono, decía que estaba enferma, que se sentía abandonada. Miguel terminaba sintiéndose culpable y manejábamos las 2 horas con una bebé que lloraba todo el camino. Yo empecé a resentirlo todo. Resentía a Patricia por entrometerse, resentía a Miguel por no defenderme, resentía mi propia vida. Me sentía atrapada. Cuando Sofía cumplió 1 año, Patricia empezó con una nueva estrategia. Comenzó a decirle cosas a Miguel cuando yo no estaba presente, cosas sobre mí. Que si me había visto muy cariñosa con el vecino, que si sospechaba que andaba gastando dinero en cosas innecesarias, que si notaba que la casa siempre estaba sucia cuando ella llegaba. Miguel empezó a hacerme preguntas extrañas. Que por qué había saludado tan efusivamente al vecino, que en qué estaba gastando tanto, que por qué no limpiaba mejor. Al principio no entendía de dónde salían esas ideas hasta que un día lo confronté y me dijo que su mamá se lo había comentado. Explotó. Le dije que su mamá estaba mintiendo, manipulándolo, intentando separarnos. Miguel se puso furioso. Me gritó que dejara de atacar a su madre, que ella jamás haría algo así, que solo estaba preocupada por él. Esa noche tampoco hablamos. Patricia intensificó sus mentiras. Le dijo a Miguel que me había visto salir sola por las noches cuando él trabajaba turno nocturno, cosa completamente falsa. Le dijo que Sofía siempre estaba llorando cuando ella llamaba insinuando que yo la descuidaba. Le dijo que había escuchado rumores en el pueblo sobre mí. Miguel empezó a tratarme diferente, más frío, más distante. Revisaba mi celular cuando creía que yo no me daba cuenta. Me preguntaba dónde había estado cada vez que salía a hacer las compras.
La confianza se estaba rompiendo y yo no sabía cómo arreglarlo. Intenté hablar con Patricia directamente. Fui a su casa un día que Miguel estaba trabajando con Sofía. Le pregunté por qué le decía esas cosas a su hijo, por qué estaba intentando destruir mi matrimonio. Se hizo la ofendida, lloró, me dijo que yo era una malagradecida, que después de todo lo que ella había hecho por mí así le pagaba. Me corrió de su casa. Esa noche Miguel llegó furioso a casa. Patricia le había llamado llorando diciendo que yo la había ido a insultar, que la había acusado de cosas horribles, que hasta le había gritado delante de Sofía. Nada de eso era cierto, pero Miguel le creyó a ella, no a mí. Dormimos separados por una semana. Yo ya no sabía qué hacer. Consideré seriamente el divorcio. No podía vivir así con mi esposo dudando de mí por las mentiras de su madre. Pero amaba a Miguel, amaba a nuestra familia, no quería que Sofía creciera en un hogar roto. Entonces pasó algo que lo cambió todo. Un viernes por la noche Miguel salió con sus amigos. Patricia llamó como siempre y yo contesté porque Sofía estaba dormida y no quería que el timbre la despertara. Me dijo que necesitaba hablar con Miguel urgentemente. Le expliqué que había salido y no volvería hasta tarde. Se puso histérica. Empezó a gritarme que seguramente yo había planeado que Miguel saliera para quedarme sola, que para qué quería estar sola si no era para hacer algo malo. Me acusó de estar con otro hombre en su propia casa. Le colgué. A los 10 minutos sonó el timbre. Era Patricia. Había manejado 2 horas para llegar a mi casa sin avisar. Exigía entrar, ver que no había nadie más. Estaba completamente fuera de sí. No la dejé entrar. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Empezó a golpear la puerta gritando que yo era una zorra, que le estaba robando a su hijo, que iba a destruirme. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Llamé a Miguel pero no contestó, seguro estaba en el bar con música alta. Llamé a la policía. Llegaron en 15 minutos. Patricia seguía afuera gritando. Los oficiales le pidieron que se calmara, que se fuera. Ella les dijo que yo tenía a su nieta secuestrada, que ella solo quería ver a la bebé. Tuve que mostrarles mi identificación, los papeles de nacimiento de Sofía, explicarles que Patricia era mi suegra y que no había ningún problema legal. Los policías le advirtieron que se fuera o la arrestarían por alteración del orden público. Se fue, pero antes me gritó que esto no se iba a quedar así, que me iba a quitar todo. Miguel llegó a casa como a las 2 de la mañana. Yo seguía despierta temblando en el sofá con todas las luces prendidas. Le conté todo, el llamado de Patricia, su llegada inesperada, los gritos, la policía. Esperaba que finalmente entendiera lo grave de la situación. Se enojó, pero no con su mamá. Se enojó conmigo. Me dijo que cómo se me ocurría llamar a la policía, que había humillado a su madre, que los vecinos ahora iban a pensar que éramos una familia problemática. Le mostré las marcas en la puerta de los golpes que ella había dado. Me dijo que estaba exagerando, que Patricia solo estaba preocupada. Esa noche algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que no importaba lo que Patricia hiciera, Miguel siempre iba a estar de su lado. Empecé a buscar abogados de divorcio en internet mientras él dormía en nuestra cama como si nada. A la mañana siguiente Patricia llamó temprano. Miguel contestó y estuvo hablando con ella más de 2 horas encerrado en el cuarto. Cuando salió me dijo que su mamá estaba destrozada, que no podía creer que yo hubiera involucrado a la policía, que ella solo quería asegurarse de que su nieta estuviera bien. Le pregunté si de verdad creía que era normal que su madre manejara 2 horas en la noche sin avisar a golpear nuestra puerta. Me respondió que las madres hacen cosas locas cuando se preocupan por sus hijos. Que yo no podía entenderlo porque mis padres murieron cuando era adolescente y nunca tuve esa conexión. Eso me dolió más que cualquier cosa. Usar la muerte de mis padres para justificar el comportamiento enfermo de Patricia era un golpe bajo. Me encerré en el baño y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Las siguientes semanas fueron un infierno. Patricia empezó a mandarle mensajes a Miguel constantemente. Yo lo veía en su celular cuando lo dejaba en la mesa. Cosas como: tu esposa me odia, no me deja ver a mi nieta, tengo miedo de ir a tu casa. Puras mentiras, pero Miguel se las creía todas. Un día llegué del supermercado y Miguel estaba en la sala con cara seria. Me dijo que necesitábamos hablar. Mi corazón se aceleró pensando que por fin había entendido todo. Me senté esperanzada. Me soltó que había estado pensando mucho y que creía que yo necesitaba ayuda profesional. Que notaba que estaba muy estresada, muy a la defensiva, que tal vez tenía depresión posparto aunque Sofía ya tenía casi 2 años.
que su mamá había sugerido que fuera a terapia. Me quedé en shock. Patricia había logrado convencer a mi esposo de que yo estaba loca. Que todos los problemas eran míos, no de ella. Le pregunté si hablaba en serio y me dijo que sí, que lo hacía por nuestro bien, por Sofía. Acepté ir a terapia, pero no porque creyera que estaba loca, sino porque necesitaba que alguien más me escuchara. La terapeuta se llamaba Claudia, una mujer de unos 50 años con una mirada amable. Le conté todo en la primera sesión, desde la boda hasta el incidente con la policía. Claudia me escuchó sin interrumpir y al final me dijo algo que me hizo llorar de alivio. Me dijo que no estaba loca, que lo que describía era un patrón clásico de manipulación y abuso emocional, que Patricia mostraba comportamientos tóxicos claros y que Miguel estaba siendo cómplice al no poner límites. Me sugirió que trajera a Miguel a las sesiones. Le dije que lo intentaría, pero dudaba que aceptara. Para mi sorpresa, cuando se lo pedí esa noche, dijo que sí, que si eso me hacía sentir mejor él iría. La primera sesión juntos fue tensa. Claudia le preguntó a Miguel sobre la relación con su madre y él la describió como muy cercana, muy amorosa. Le preguntó si veía algún problema en que su madre llamara todos los días y él dijo que no, que era normal que una madre se preocupara por su hijo. Claudia entonces me pidió que le contara mi versión. Le hablé del control, de las mentiras, de cómo Patricia le decía cosas sobre mí que no eran ciertas. Miguel se puso a la defensiva inmediatamente diciendo que su madre jamás mentiría, que si acaso malinterpretaba las cosas. Claudia le preguntó si alguna vez había considerado la posibilidad de que su madre pudiera estar equivocada sobre mí. Miguel se quedó callado. Luego dijo que su madre solo quería protegerlo porque había visto sufrir mucho cuando su padre murió. La terapeuta entonces le explicó algo sobre familias enmesadas, sobre cómo algunos padres tienen dificultad para dejar ir a sus hijos, sobre límites saludables. Miguel escuchaba, pero yo veía en su cara que no estaba aceptando nada de lo que decía. Fuimos a 3 sesiones más. En cada una Claudia intentaba que Miguel viera el problema, pero él se aferraba a la idea de que su madre era perfecta, de que yo era la que tenía problemas para aceptarla. Dejó de ir diciendo que la terapia no estaba funcionando. Yo seguí yendo sola. Claudia me ayudaba a mantener la cordura en medio del caos. Me enseñó técnicas para no dejar que las palabras de Patricia me afectaran tanto, me recordaba constantemente que no estaba loca, que mis sentimientos eran válidos. Mientras tanto, la situación en casa empeoraba. Miguel y yo apenas hablábamos. Dormíamos en la misma cama, pero podría haber un muro entre nosotros. Sofía empezaba a notar la tensión, lloraba más seguido, se aferraba a mí todo el tiempo. Patricia seguía llamando todos los días. Miguel le contaba todo, absolutamente todo lo que pasaba en nuestra casa. Un día discutimos porque dejé que Sofía comiera helado antes de cenar. A las 2 horas Patricia estaba llamando a regañarme, diciendo que cómo se me ocurría darle azúcar a la niña antes de comer. Miguel le había contado. Le reclamé que no podíamos tener privacidad en nuestro matrimonio si él le contaba todo a su madre. Se enojó, dijo que ella era su madre y tenía derecho a saber de su nieta. Le dije que no, que nuestra relación debía ser privada, que había cosas que no le incumbían. Discutimos toda la noche. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, la casa estaba vacía. Miguel se había llevado a Sofía a casa de Patricia sin decirme. Me marcó horas después para avisar que se quedarían el fin de semana allá, que necesitaba un descanso de mí. Me quedé sola en esa casa sintiendo que mi matrimonio se estaba desmoronando. Llamé a mi mejor amiga Carla llorando. Ella vino de inmediato con vino y me abrazó mientras yo le contaba todo. Me dijo algo que nunca olvidaré: Ana, necesitas pruebas. Mientras sea tu palabra contra la de Patricia, nunca te va a creer. Necesitas evidencia de sus mentiras. Tenía razón. Empecé a documentar todo. Cada llamada, cada mensaje, cada cosa que Patricia decía. Compré una grabadora pequeña y cuando iba a su casa la llevaba conmigo. No sabía qué estaba buscando exactamente, pero sabía que necesitaba algo concreto. El siguiente mes fue de recolectar información. Anoté cada vez que Patricia le dijo algo falso a Miguel sobre mí. Grabé una conversación donde ella le decía que me había visto coqueteando con el cartero cuando eso jamás pasó. Tomé capturas de pantalla de los mensajes que le mandaba a Miguel hablando mal de mí. Miguel no sabía nada de esto. Yo seguía haciendo mi vida normal, cuidando a Sofía, trabajando, yendo a terapia. Pero por dentro estaba construyendo un caso contra Patricia, esperando el momento correcto para revelarlo todo. Ese momento llegó en noviembre. Patricia anunció que la cena de Navidad sería en su casa como siempre y que esperaba que toda la familia estuviera ahí.
Toda la familia significaba los hermanos de Miguel, sus esposas, sus hijos, los tíos, los primos. Como 30 personas. Decidí que esa sería mi oportunidad. Las semanas previas a Navidad las usé para preparar todo. Organizé todas las pruebas que había recolectado, las grabaciones, los mensajes, las notas de cada mentira. Hice copias de todo en una memoria USB y guardé otra copia en la nube por si acaso. Le conté mi plan a Claudia en terapia. Ella me advirtió que podía salir muy mal, que Miguel podría reaccionar peor, que tal vez era mejor confrontar a Patricia en privado primero. Pero yo ya estaba cansada de lo privado, de que nadie más supiera la verdad, de que Patricia siguiera con su imagen de suegra perfecta mientras me destruía. Carla también sabía del plan. Me ayudó a editar las grabaciones para que fueran claras, a imprimir capturas de pantalla de los mensajes más graves. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que finalmente estaba defendiéndome. Miguel notó que estaba más tranquila esas semanas. Creyó que por fin estaba aceptando la situación, que había entendido que su mamá no era el problema. Me preguntó si me sentía mejor y le dije que sí, que la terapia me estaba ayudando mucho. No era mentira, solo que no de la forma que él pensaba. La víspera de Navidad empacamos las cosas de Sofía y manejamos las 2 horas hasta la casa de Patricia. Yo llevaba mi bolsa más grande de lo normal con la laptop adentro. Miguel preguntó por qué llevaba la computadora y le dije que tal vez aprovecharía para adelantar trabajos si Sofía se dormía temprano. Llegamos como a las 5 de la tarde. La casa de Patricia estaba decorada exageradamente como siempre, luces por todos lados, un árbol gigante en la sala. Ya había varias personas ahí, Javier el hermano de Miguel con su esposa Lucía, los 2 hijos adolescentes de ellos, la tía Marta y sus 3 hijos adultos con sus familias. Patricia me recibió con un abrazo falso y esa sonrisa que tanto odiaba. Le dio un beso enorme a Sofía y prácticamente me la arrebató de los brazos. Miguel entró con las maletas sin darse cuenta de cómo su madre me había ignorado completamente después del saludo. La tarde transcurrió normal. Los niños jugaban, los adultos platicaban, Patricia cocinaba en la cocina presumiendo sus platillos. Yo ayudaba cuando me lo pedían, pero principalmente me quedaba callada observando todo. Javier se me acercó en un momento. Siempre había sido más neutral con respecto a su mamá, no la idolatraba como Miguel. Me preguntó en voz baja si todo estaba bien, que me veía tensa. Le dije que estaba bien, solo cansada del viaje. Él asintió, pero noté que no me creyó del todo. La cena estuvo lista como a las 9 de la noche. Nos sentamos todos en la mesa grande que Patricia había preparado. Ella en la cabecera obviamente, Miguel a su derecha, yo al lado de Miguel. El resto de la familia alrededor. Éramos 28 personas en total. Patricia hizo un brindis largo y empalagoso sobre la familia, sobre lo importante que era estar unidos, sobre cómo ella siempre había puesto a sus hijos primero. Todos levantaron sus copas sonriendo. Yo también levanté la mía, pero no bebí. Empezamos a cenar. La comida estaba buena, tengo que admitirlo. Patricia siempre fue buena cocinera. Había pavo, romeritos, bacalao, ensalada, ponche, todo tradicional. Las conversaciones fluían normal, risas, anécdotas, el primo Daniel contando chistes malos. Esperé hasta que termináramos el plato fuerte. Patricia se levantó a traer el postre, varios tipos de pasteles que había preparado. Cuando todos tenían su rebanada y estaban distraídos comiendo, me levanté con mi copa y la golpeé suavemente con una cuchara. El tintineo llamó la atención de todos. Las conversaciones se fueron apagando hasta que todos me miraban. Miguel me veía confundido, no era normal que yo tomara la palabra en estas reuniones familiares. Patricia desde la cocina asomó la cabeza extrañada. Disculpen que interrumpa, dije con voz clara y firme. Sé que no es común que yo hable en estas cenas, pero hay algo muy importante que necesito compartir con todos ustedes esta noche. Algo que he guardado por mucho tiempo y que creo que toda la familia merece saber. Miguel me tomó del brazo intentando que me sentara. Ana, ¿qué haces?, susurró urgente. Yo me solté suavemente de su agarre y seguí de pie. Durante los últimos años he sido víctima de una campaña de mentiras y manipulación por parte de alguien en esta mesa. Alguien que se ha dedicado a destruir mi matrimonio sistemáticamente mientras se presenta ante todos ustedes como una persona amorosa y preocupada. El silencio era absoluto. Patricia salió de la cocina secándose las manos con un trapo, su cara estaba pálida. Ana, no sé de qué hablas, pero creo que... Déjame terminar, Patricia, la interrumpí. Mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba, más segura.
Todos ustedes conocen a Patricia como una madre devota, una abuela amorosa, una mujer que solo quiere lo mejor para su familia. Y tal vez con todos ustedes sí es así. Pero conmigo ha sido todo lo contrario. Esto es ridículo, dijo Patricia mirando a Miguel buscando que me detuviera. Miguel, tu esposa está teniendo otro episodio, tal vez deberías llevarla a que se calme. No es un episodio, respondí antes de que Miguel pudiera reaccionar. Y voy a probar todo lo que estoy diciendo. Saqué mi laptop de la bolsa y la puse en la mesa. Javier se había levantado y estaba conectando su laptop al televisor grande de la sala para que todos pudieran ver algo. Aproveché y le pedí que conectara la mía también. Él dudó un segundo, pero lo hizo. Quiero que vean esto, dije mientras abría la primera carpeta. Esta es una grabación de hace 3 semanas. Patricia le dice a Miguel por teléfono que me vio saliendo de un hotel con un hombre desconocido una tarde que él estaba trabajando. Le di play al audio. Se escuchaba claramente la voz de Patricia describiendo supuestamente haberme visto entrar a un hotel del centro con un hombre, que según ella yo me veía muy cómplice con él, que tenía miedo de decirle a Miguel pero que era su deber de madre. Eso nunca pasó, dije cuando terminó el audio. Ese día estuve todo el tiempo en casa con Sofía. Tengo el registro de mi celular que muestra que no me moví de casa. Tengo mensajes que le mandé a mi amiga Carla desde mi casa. Tengo incluso el historial de Netflix que muestra que vi 2 capítulos de una serie esa tarde. Patricia estaba completamente roja. Yo vi a alguien parecida a ti, debí confundirme. Qué conveniente, respondí. Ahora escuchen esta otra grabación de hace 2 meses. Puse otro audio donde Patricia le decía a Miguel que Sofía siempre lloraba desconsolada cuando ella llamaba, insinuando que yo no la atendía bien, que tal vez estaba deprimida y descuidando a la niña. También falso, expliqué. Tengo videos de esos mismos días donde Sofía está feliz jugando conmigo. Tengo los reportes del pediatra que muestran que Sofía está perfectamente sana y bien cuidada. No hay ni una sola señal de negligencia. Las caras alrededor de la mesa estaban cambiando. Lucía, la esposa de Javier, me miraba con los ojos muy abiertos. La tía Marta tenía la boca entreabierta. Los primos intercambiaban miradas incómodas. Hay más, continué. Mucho más. Tengo grabaciones de al menos 20 mentiras diferentes que Patricia le ha dicho a Miguel sobre mí en el último año. Tengo mensajes de texto donde ella me insulta, donde me amenaza, donde dice que va a hacer todo lo posible para que Miguel me deje. Eso no es cierto, gritó Patricia. Estás inventando todo, editaste esas grabaciones, esto es. Nada está editado, la interrumpí. Si quieres podemos llevar todo con un perito. Las grabaciones tienen fecha y hora, los mensajes también. Todo es verificable. Miguel estaba en shock sentado en su silla sin poder hablar. Me miraba a mí, luego a su mamá, luego otra vez a mí. Su mundo se estaba derrumbando y yo lo sabía, pero no podía detenerme ahora. Muéstralo todo, dijo Javier de repente. Su voz sonaba seria, molesta. Si tienes pruebas, muéstralas. Porque si estás mintiendo sobre mi madre, esto va a terminar muy mal para ti. No estoy mintiendo, respondí mirándolo directo a los ojos. Y voy a mostrar todo. Abrí la carpeta de mensajes de texto. Proyecté en la pantalla grande una conversación donde Patricia le decía a Miguel que había investigado sobre mí con conocidos y que al parecer yo había tenido una reputación muy mala antes de casarme con él. Que según le habían dicho yo era de esas mujeres que buscan a hombres con dinero para aprovecharse. Eso es difamación pura, dije. Miguel y yo nos conocimos en la universidad, él no tenía dinero en ese entonces. Yo trabajaba medio tiempo para pagar mis estudios. Nada de lo que dice Patricia tiene sustento, solo quería que Miguel dudara de mí. Mostré otro mensaje donde Patricia le escribía a Miguel diciéndole que yo le había hablado muy mal a Sofía, que la había regañado frente a ella de manera cruel. Adjunté un video del mismo día donde se me veía jugando tranquilamente con mi hija en el parque, riendo juntas. Cada mentira la respaldo con pruebas de lo que realmente pasó ese día, expliqué. Porque sabía que nadie me iba a creer sin evidencia sólida. Patricia ha construido su imagen de madre perfecta durante años mientras me destruía a mí en privado. Patricia intentó levantarse de la mesa, pero Javier le puso la mano en el hombro. Siéntate, mamá. Déjala terminar. La mirada que Patricia le dio a su hijo fue de traición absoluta. Pero se sentó. Mostré más mensajes, más grabaciones. Una donde Patricia le decía a Miguel que yo estaba gastando todo su dinero en cosas frívolas cuando en realidad yo pagaba la mitad de todos los gastos de la casa con mi propio sueldo.
Otra donde decía que yo no limpiaba la casa y que siempre estaba hecha un desastre cuando la verdad era que trabajaba tiempo completo y aún así mantenía todo en orden. Lo peor, dije sintiendo que la voz se me quebraba un poco, es que estas mentiras funcionaron. Miguel empezó a dudar de mí, a revisarme el celular, a cuestionarme cada movimiento. Nuestra relación se fue deteriorando porque Patricia sistemáticamente plantaba semillas de desconfianza en él. Miguel seguía sin poder hablar. Tenía las manos en la cara, los codos apoyados en la mesa. Lo escuché hacer un sonido ahogado como si estuviera conteniendo el llanto. Quiero mostrarles algo más, continué. Esto es del día que Patricia manejó 2 horas en la noche sin avisar para llegar a golpear mi puerta acusándome de tener a otro hombre en la casa. Mostré las grabaciones del ring de la puerta. Se veía claramente a Patricia completamente desencajada gritando obscenidades, golpeando la puerta con fuerza, amenazándome. Los vecinos saliendo a ver qué pasaba. Yo dentro con Sofía en brazos, aterrada. Tuve que llamar a la policía, expliqué. Porque temía por mi seguridad y la de mi hija. Y cuando Miguel llegó a casa esa noche me culpó a mí por haber involucrado a las autoridades. Me dijo que había humillado a su madre. Varios de los presentes hacían sonidos de sorpresa. La prima Daniela se veía horrorizada. El tío Roberto negaba con la cabeza. Durante años me hicieron sentir loca, continué, y ahora sí las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Me dijeron que yo exageraba, que malinterpretaba las cosas, que Patricia solo estaba preocupada. Miguel incluso me mandó a terapia porque creyó que yo tenía problemas psicológicos. Y fui a terapia, agregué limpiándome las lágrimas. Y mi terapeuta me dijo algo muy importante, que no estaba loca, que lo que yo describía era abuso emocional y manipulación. Que Patricia mostraba un patrón de comportamiento tóxico claro. Patricia se puso de pie de golpe tirando su silla. Ya basta. No voy a permitir que esta mujer me difame en mi propia casa frente a mi familia. Todo lo que he hecho ha sido por proteger a mi hijo de alguien que claramente no lo merece. ¿Protegerlo de qué exactamente?, le reté. De una esposa que lo ama, que le ha sido fiel, que trabaja, que cuida a su hija, que mantiene su casa. Dime, Patricia, ¿de qué exactamente necesitabas protegerlo? De ti, gritó ella perdiendo completamente la compostura. De que le arruinaras la vida como todas las mujeres que solo buscan aprovecharse. Yo conozco a las de tu tipo, sé cómo operan. Te casas con un buen hombre y después. Patricia, ya cállate, fue Javier quien habló. Se había puesto de pie también y su voz era dura, una voz que nunca le había escuchado. No tienes forma de defender esto. Vi las grabaciones, vi los mensajes, todos los vimos. Le mentiste a Miguel, manipulaste a toda la familia, hiciste que todos creyéramos que Ana era el problema cuando fuiste tú todo este tiempo. Tú no entiendes, le dijo Patricia a su hijo mayor. Cuando tu padre murió solo me quedaron ustedes dos. Es mi trabajo protegerlos de... Nosotros no somos niños, mamá, interrumpió Javier. Somos adultos con nuestras propias familias. Y lo que le hiciste a Ana no fue proteger a nadie, fue acosar y abusar de tu nuera porque no podías soportar no ser la mujer número 1 en la vida de Miguel. Patricia se quedó con la boca abierta. Nunca esperó que Javier la confrontara así. Miguel por fin habló. Su voz salió quebrada, pequeña. Es verdad, mamá, todo lo que dijo Ana es verdad. No era una pregunta, era una afirmación. Como si todo finalmente estuviera cayendo en su lugar en su cabeza. Patricia se volteó hacia él con los ojos llenos de lágrimas. Hijo, no le creas, ella manipuló todo, editó las grabaciones, esto es. No, mamá, la interrumpió Miguel levantándose. No editó nada. Yo reconozco tu voz en cada grabación, reconozco los mensajes que me mandaste. Lo que no reconozco es a la madre que creía conocer. Se acercó a donde yo estaba parada. Me miró a los ojos y vi en su cara todo el dolor, toda la culpa, toda la realización de lo que me había hecho pasar. Ana, yo. Dios mío, Ana, lo siento tanto. Te creí loca, te mandé a terapia, no te creí cuando me dijiste la verdad. Dejé que mi madre te hiciera esto durante años. Miguel, no, Patricia intentó acercarse, pero Javier la detuvo tomándola del brazo. Déjalo, mamá, déjalo procesar esto. Perdóname, me dijo Miguel y empezó a llorar abiertamente. Perdóname por no haberte protegido, por no haberte creído, por permitir que llegaras al punto de tener que exponerlo todo así porque era la única forma de que te escuchara. Yo también lloraba, pero no me moví para abrazarlo. Todavía estaba procesando todo, todavía tenía tanto coraje guardado. Miguel, hijo, por favor, suplicaba Patricia. No dejes que ella nos separe,
Es lo que ha querido siempre, meter cizaña entre nosotros. Tú metiste la cizaña, mamá, respondió Miguel sin voltear a verla. Tú nos separaste con tus mentiras. Ana solo está diciendo la verdad que yo me negué a ver. La tía Marta se levantó y se acercó a Patricia. Patricia, creo que deberías irte a tu cuarto. Necesitas calmarte y todos necesitamos procesar esto. Irme a mi cuarto, repitió Patricia incrédula. Esta es mi casa. Si alguien se va es ella, dijo señalándome con rabia. No, dijo Javier firmemente. Ana se queda. Tú te vas a tu cuarto, mamá, antes de que esto empeore más. Patricia nos miró a todos con una mezcla de incredulidad y odio. Esperaba que alguien más la defendiera, pero todos estaban en silencio. Finalmente soltó un grito de frustración y subió las escaleras azotando cada escalón. El silencio que dejó fue ensordecedor. Nadie se movió por un buen rato. Los niños se habían quedado callados sintiendo la tensión aunque no entendieran todo lo que había pasado. Sofía estaba en brazos de Lucía, quien la había cargado cuando empecé mi exposición, dormida por suerte. Javier fue el primero en reaccionar. Se acercó a mí y me abrazó. Lo siento, Ana. Si hubiera sabido algo de esto antes, te juro que hubiera intervenido. Nunca imaginé que mamá fuera capaz de esto. Lucía también se acercó con Sofía todavía en brazos. Yo tampoco sabía nada. Siempre pensé que eras muy callada en las reuniones familiares, pero ahora entiendo por qué. Debiste sentirte muy sola todo este tiempo. Las palabras de comprensión me quebraron más que todo lo anterior. Empecé a sollozar en serio. Todos esos años de sentirme invisible de repente siendo validados por la familia que pensé que nunca estaría de mi lado. La tía Marta se acercó también. Hija, perdónanos a todos. Deberíamos haber notado algo, deberíamos haber preguntado más. Patricia siempre fue muy controladora con sus hijos, pero nunca pensamos que llegaría tan lejos. Miguel seguía parado junto a la mesa sin saber qué hacer. Se veía destrozado, completamente perdido. El primo Daniel se le acercó y le puso la mano en el hombro. Hermano, necesitas hablar con tu esposa. A solas. Miguel asintió y me miró. Ana, podemos salir al patio. Asentí y lo seguí afuera. El aire frío de diciembre me pegó en la cara y me ayudó a despejarme un poco. Nos sentamos en las sillas del jardín uno frente al otro. No sé ni por dónde empezar, dijo Miguel con la voz ronca de tanto llorar. He sido el peor esposo del mundo. Te fallé de todas las formas posibles. Si me fallaste, respondí sin suavizar las palabras. Me hiciste dudar de mi cordura, permitiste que tu madre me atacara constantemente, nunca me defendiste cuando más te necesitaba. Lo se susurró. Y no tengo excusa. Estaba tan cegado por la imagen que tenía de mi mamá que no pude ver lo que realmente era. Cuando murió mi papá, ella cayó en una depresión terrible y yo prometí cuidarla siempre. Creo que ese sentido de obligación me hizo ignorar todo lo malo. Tu obligación era conmigo, también le dije. El día que nos casamos prometiste protegerme y estar de mi lado. Pero siempre elegiste a tu mamá sobre mí. Tienes razón, aceptó. Y si decides que esto es demasiado, que no puedes perdonarme, lo voy a entender. Lo voy a respetar. Pero por favor dame una oportunidad de arreglarlo, de demostrarte que puedo ser el esposo que mereces. No sé si puedo, Miguel, confesé. No sé si puedo olvidar todos estos años, todo el dolor. Incluso si Patricia ya no está en medio, todavía está el hecho de que no confiaste en mí. Lo sé y voy a trabajar para recuperar esa confianza, dijo. Voy a ir a terapia contigo, voy a hacer lo que sea necesario. Pero por favor no te rindas con nosotros todavía. No le respondí porque honestamente no sabía qué decir. Una parte de mí quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero otra parte más grande seguía dolida y enojada. Nos quedamos en silencio varios minutos hasta que Javier salió al patio. Miguel, mamá está haciendo las maletas. Dice que se va a casa de la tía Rosa, que no puede estar aquí si todos van a estar en su contra. Déjala que se vaya, respondió Miguel con una firmeza que nunca le había escuchado. Necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Javier asintió y volvió adentro. Yo miraba a Miguel sorprendida. Era la primera vez que lo veía poner un límite real con su madre. Voy a mudarme, dijo Miguel de repente. Tú y Sofía se quedan en la casa, yo busco un departamento. No quiero que sientas que te estoy presionando a estar conmigo solo porque vivimos juntos. Si vamos a arreglar esto, tiene que ser porque tú realmente quieres intentarlo, no por conveniencia. Eso también me sorprendió. Esperaba que se aferrara a quedarse en casa, que suplicara que no lo echara.
Pero estaba dándome espacio sin que se lo pidiera. Está bien, dije finalmente. Pero quiero que sigas viendo a Sofía regularmente. Ella no tiene culpa de nada de esto. Por supuesto, respondió rápido. La voy a recoger cada fin de semana si te parece. Y entre semana puedo pasar a verla después del trabajo. Asentí. Por lo menos en eso estábamos de acuerdo. Volvimos adentro donde la familia seguía reunida en la sala hablando en voz baja. Patricia había bajado con 2 maletas y estaba en la puerta. Cuando nos vio entrar me lanzó una mirada de odio puro. Espero que estés feliz, me escupió. Destruiste a esta familia. Los pusiste a todos en mi contra. Yo no destruí nada, Patricia, respondí calmada. Tú lo hiciste con tus mentiras. Yo solo mostré la verdad. Miguel, hijo, suplicó Patricia ignorándome. No dejes que esto arruine nuestra relación. Soy tu madre, te necesito. Y yo necesitaba una madre que respetara mi matrimonio, respondió Miguel. Pero en lugar de eso tuve una que intentó destruirlo. No quiero verte, mamá, no por ahora. Necesito tiempo para procesar todo esto. Patricia se puso pálida. No puedes hablar en serio. Soy tu madre. Por eso duele tanto, dijo Miguel y su voz se quebró otra vez. Porque eres mi madre y aún así le hiciste tanto daño a la persona que amo. Vete, mamá, vete antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Patricia nos miró a todos una última vez buscando algún aliado, pero nadie dijo nada. Finalmente agarró sus maletas y salió azotando la puerta. El silencio volvió, pero esta vez era diferente, más ligero. Como si se hubiera ido un peso de encima de todos. La tía Marta fue quien habló primero. Bueno, esta fue la Navidad más dramática que hemos tenido, pero creo que necesaria. Ana, muchas gracias por tener el valor de decir la verdad. Los demás asintieron. Lucía agregó, sí, fue muy valiente de tu parte. Muchas mujeres se hubieran quedado calladas para mantener la paz. Estuve callada 3 años, respondí. Ya no podía más. Javier sugirió que mejor nos fuéramos todos a dormir, que había sido una noche muy larga para todos. Todos estuvieron de acuerdo. Las familias empezaron a subir a los cuartos que tenían asignados. Miguel me miró. Puedo dormir en el sillón de la sala si quieres privacidad. No es necesario, dije. Podemos compartir el cuarto, solo duerme del lado de la ventana. Subimos en silencio. Acosté a Sofía en la cuna portátil que habíamos traído. Miguel y yo nos pusimos las pijamas dándonos la espalda. Nos metimos a la cama manteniendo distancia entre nosotros. Ana, dijo Miguel en la oscuridad. Gracias. ¿Por qué?, pregunté confundida. Por no rendirte completamente, respondió. Por darme aunque sea una pequeña oportunidad de arreglar esto. Sé que no la merezco, pero te prometo que no la voy a desperdiciar. No respondí, solo cerré los ojos. Estaba exhausta física y emocionalmente. Me quedé dormida escuchando la respiración de Sofía y sintiendo el peso de todo lo que había pasado. La mañana de Navidad fue extraña. Bajamos a desayunar y todos estaban medio incómodos sin saber bien cómo actuar. Pero conforme pasaron las horas el ambiente se fue relajando. Los niños abrieron regalos, comimos los tamales que Patricia había dejado preparados, jugamos juegos de mesa. Patricia no llamó ni una vez. Javier nos dijo que le había escrito a la tía Rosa para confirmar que Patricia llegó bien y que efectivamente estaba ahí, pero que se negaba a hablar con nadie. Le va a hacer bien estar sola un tiempo, comentó la tía Marta. Toda la vida ha tenido a alguien validando su comportamiento. Miguel, cuando estaba chico, la dejaba hacer lo que quisiera porque tenía miedo de disgustarla después de la muerte de su padre. Es hora de que enfrente las consecuencias. Pasamos Navidad ahí y al día siguiente regresamos a casa Miguel, Sofía y yo. El viaje fue silencioso pero no incómodo. Había algo diferente en el aire, como una posibilidad de cambio. Cuando llegamos a casa Miguel empezó a empacar sus cosas como había dicho. Yo lo ayudé separando su ropa de la mía, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Ya encontré un departamento, dijo mientras doblaba sus camisas. Está a 10 minutos de aquí. Puedo mudarme este fin de semana. Está bien, respondí. Creo que es lo mejor por ahora. Terminó de empacar y se fue esa misma noche. La casa se sintió vacía de una manera extraña. Por años había deseado que Miguel pusiera límites con Patricia, que me defendiera, que estuviera de mi lado. Ahora que finalmente lo estaba haciendo, él ya no estaba aquí. Sofía preguntó por su papá al día siguiente.
Le expliqué de la forma más simple posible que papi iba a vivir en otro lugar por un tiempo, pero que la seguía queriendo mucho. Ella solo tenía 3 años, así que no entendía completamente, pero lo aceptó mejor de lo que esperaba. Miguel cumplió su palabra. Venía a recoger a Sofía todos los sábados en la mañana y la regresaba el domingo por la noche. Entre semana pasaba 2 o 3 veces a verla, jugaba con ella 1 hora y se iba. Nunca intentó quedarse más tiempo ni me presionó para hablar de nosotros. También empezó a ir a terapia individual. Me lo contó una tarde cuando vino por Sofía. Encontré un terapeuta que se especializa en relaciones familiares disfuncionales. He tenido 3 sesiones y es duro pero necesario. Me alegra que lo estés haciendo, le dije sinceramente. Yo sigo yendo con Claudia también. Lo se respondió. Ella me contactó. Dice que cuando estemos listos podemos empezar sesiones juntos otra vez si tú quieres. Tal vez fue todo lo que pude decir. Todavía no estaba segura de qué quería. Las semanas pasaron convirtiéndose en meses. Patricia intentó contactarme varias veces. Primero fueron mensajes de texto pidiéndome que habláramos, luego correos largos donde se disculpaba pero también se justificaba diciendo que todo lo había hecho por amor a su hijo. Los ignoré todos. Intentó hablar con Miguel también, pero él no le contestaba. Javier me contó que Patricia estaba viviendo con la tía Rosa pero que estaba deprimida, que no salía de su cuarto, que no entendía por qué toda la familia le había dado la espalda. Le sugerí que fuera a terapia, me dijo Javier cuando vino a visitarme un día. Pero dice que no está loca, que nosotros somos los que no entendemos. No acepta que hizo algo malo. Gente así rara vez acepta su responsabilidad, respondí. Para ella siempre va a ser culpa mía el que su familia ya no le crea. En marzo, 4 meses después de la exposición de Navidad, Miguel me invitó a cenar. No a la casa, a un restaurante. Sin presiones dijo. Solo quiero hablar contigo, mostrarte en qué he estado trabajando. Acepté. Carla vino a cuidar a Sofía y yo me arreglé con un vestido que no usaba desde antes del embarazo. Me sentía nerviosa como si fuera una primera cita. Miguel llegó puntual a recogerme. Se veía diferente, mejor. Había perdido las ojeras que cargaba desde hace años, se veía más descansado. Fuimos a un italiano que nos gustaba cuando éramos novios. Durante la cena me habló de su terapia, de todo lo que estaba descubriendo sobre sí mismo y su relación con Patricia. Mi terapeuta me hizo ver que desde que murió mi papá yo asumí el rol de esposo emocional de mi mamá. Ella dependía de mí para todo y yo sentía que si no la cuidaba estaba traicionando la memoria de mi padre. Eso no justifica que me creyera capaz de engañarte, le dije. Lo se respondió. Y he trabajado mucho en entender por qué le creía a ella sobre ti. Creo que en el fondo sabía que si admitía que mi mamá mentía tenía que enfrentar que la persona que yo idolatraba no era quien yo creía. Era más fácil dudar de ti que aceptar esa realidad. Era la primera vez que Miguel analizaba sus acciones con tanta profundidad. Antes siempre justificaba todo, nunca se responsabilizaba realmente. También he estado trabajando en establecer límites, continuó. No solo con mi mamá, sino en general. Aprendí que decir que no me hace mal hijo o mal persona. Que puedo amar a alguien y aún así no permitir que me falten al respeto. Me alegra que estés haciendo ese trabajo, le dije. De verdad me alegra. Ana dijo tomando mi mano sobre la mesa. Sé que no tengo derecho a pedirte que vuelvas conmigo después de todo. Sé que rompí tu confianza de formas que tal vez no se puedan reparar. Pero estos meses sin ti me han enseñado lo que realmente importa y quiero pelear por nosotros si tú me lo permites. Lo miré a los ojos y vi algo que no había visto en años: claridad. Miguel finalmente estaba viendo las cosas como eran, no como su madre se las pintaba. No sé si estoy lista para volver, admití. Todavía me duele mucho todo lo que pasó. Pero estoy dispuesta a intentar la terapia de pareja otra vez, a ver si podemos reconstruir lo que se rompió. Una sonrisa enorme se dibujó en su cara. Eso es todo lo que pido, una oportunidad. Empezamos las sesiones con Claudia a la semana siguiente. Fueron difíciles, había mucho que desempacar. Miguel tuvo que escuchar en detalle lo mucho que me había lastimado, yo tuve que aprender a expresar mi dolor sin atacarlo. Claudia nos guiaba pacientemente ayudándonos a comunicarnos de formas más sanas. Después de 2 meses de terapia semanal, Claudia sugirió que Miguel volviera a casa si yo me sentía cómoda. No tiene que ser inmediato, dijo. Pero creo que han hecho suficiente progreso como para intentarlo si ambos quieren. Hablamos esa noche en el estacionamiento del consultorio. Podemos intentarlo, le dije. Pero con reglas claras.
Si tu mamá intenta contactarte, tú me lo dices inmediatamente. No más secretos, no más mentiras aunque sean para protegerme. Prometido, respondió. Transparencia total. Miguel se mudó de regreso en junio. Fue extraño al principio tenerlo en casa otra vez después de 6 meses, pero poco a poco fuimos encontrando un nuevo ritmo. Uno donde realmente éramos socios, donde las decisiones se tomaban juntos, donde yo no me sentía constantemente atacada o cuestionada. Patricia intentó llamar a Miguel el día de su cumpleaños en julio. Él rechazó la llamada y de inmediato me lo dijo. No estoy listo para hablar con ella, me explicó. Tal vez algún día, pero no ahora. Está bien, le dije. Es tu decisión y la voy a respetar sea cual sea. En agosto Patricia apareció en la casa sin avisar. Yo estaba sola con Sofía. Tocó la puerta y cuando vi por la mirilla que era ella no abrí. Tocó por 10 minutos gritando que solo quería ver a su nieta, que ya habían pasado meses que la perdonara. Le marqué a Miguel y a la policía. Miguel llegó primero. Salió y habló con su mamá en la entrada. No escuché lo que se dijeron, pero vi a través de la ventana como Patricia lloraba y Miguel negaba con la cabeza. Cuando llegó la patrulla, Patricia ya se había ido. Le dije que no puede venir sin avisarme, contó Miguel cuando entró. Que si quiere tener una relación conmigo o con Sofía tiene que ir a terapia primero y trabajar en sus problemas. Me dijo que yo era un mal hijo, que no podía creer que eligiera a una mujer sobre su propia madre. Lo siento, le dije abrazándolo. No lo sientas, respondió. Elegí a mi esposa como debía hacerlo desde el principio. Si eso me hace mal hijo, entonces que así sea. Patricia no volvió a aparecer. Javier nos contó que finalmente había aceptado ir a terapia, pero solo porque la tía Rosa la amenazó con echarla de su casa si no lo hacía. Aparentemente en su primera sesión la terapeuta le dijo que mostraba signos de dependencia emocional extrema y posible trastorno de personalidad. Patricia dejó de ir después de esa sesión. Para octubre Miguel y yo estábamos mejor que nunca. No perfecto, todavía teníamos días difíciles, pero habíamos aprendido a comunicarnos, a pelear justo, a no dejar que los resentimientos se acumularan. Una noche después de acostar a Sofía nos sentamos en el sillón como solíamos hacer antes de que todo se complicara. Miguel me tomó de la mano. Gracias, me dijo. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por no rendirte con nosotros cuando tenías todos los motivos para hacerlo. Por darme la oportunidad de ser mejor. Por ser la persona más fuerte y valiente que conozco. No me rendí porque vale la pena, respondí. Porque debajo de todo el daño que causó tu mamá todavía había un matrimonio que valía la pena salvar. Pero si algo así vuelve a pasar, Miguel, si vuelves a elegir a alguien más sobre nuestra familia, no habrá una tercera oportunidad. Lo sé, dijo. Y nunca volverá a pasar. Tú y Sofía son mi prioridad ahora y siempre. Lo besé y por primera vez en años sentí que realmente estábamos juntos en esto. Que ya no estábamos Miguel, yo y Patricia. Solo estábamos Miguel y yo construyendo algo nuevo sobre los escombros de lo que su madre intentó destruir. No sé si algún día Miguel y Patricia tendrán una relación otra vez. Honestamente no me importa. Lo que importa es que finalmente tengo el matrimonio que siempre quise, uno donde soy respetada y valorada, uno donde mi esposo me defiende sin dudar. Tomó una exposición en Navidad frente a toda la familia para llegar aquí, pero valió la pena cada momento incómodo. Porque ahora cuando miro a Miguel sé que estamos del mismo lado y eso hace toda la diferencia. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar, que ayuda a que YouTube me recomiende.